Este programa es presentado por All Hendrickson, la más grande agencia Toyota de la Florida, y Tony Acosta los esperan 2 millas al oeste de la salida 69 del Turnpike. Doctor, bienvenido de nuevo. Es un placer tenerlo aquí en las cámaras de Cayo Hueso ahora. Nos habíamos quedado ya, había desembarcado Martín Playitas el 11 de abril y creo que se reunió con Maceo y con Máximo Gómez. Sí. En el famoso... La reunión de la Mejorana. La Mejorana. Sí, de los 25 campamentos, el quinto fue Arroyo Hondo. De hecho, fue un campamento importante. Ahí lo reclaman y le piden que fuera mayor general del ejército. Sabes que Martí incluso lo proclaman presidente de Cuba. Sí, señor. Él no estaba para eso. Esa no era su función. Su función era de educar, que es bien difícil. Hay un busto pequeñito en el frente del Colegio Belén, me acuerdo de aquella época, que decía: la educación comienza con la vida y no termina sino con la muerte de José Martí. Más o menos algo parecido como lo que tú dijiste en el programa pasado, que estábamos hablando de lo que tú veías en el ministerio cuando tú entrabas, ¿no? Sí. Y son cosas que tienen que ver básicamente con la enseñanza martiana. Martí tenía el arte de que entendía que si tú no tenías capacidad para aprender y no estudiabas y te mejorabas y te hacías alguien útil para la sociedad, tú eres un individuo que a lo mejor no podías disfrutar la libertad de la forma correcta, porque la malinterpretabas. Y Martí fue un estudioso de la vida de los seres humanos. Aquello de ser culto para ser libre. Ser culto para ser libre. Y Martí, por supuesto, claro, el día 5 de mayo de 1895, de todos aquellos campamentos que tuvo que cruzar el 5 de mayo, fue el mitin de la Mejorana. Cuenta la historia que el diario de Martí se escribía un día después que él tenía la reunión. Luego, por lo tanto, el día 6 del diario de Martí, aquellas páginas entre las 28 y la 33, que fueron 5 páginas, faltaban, según recuerdo. Sí. Con algún error, pero sí, según recuerdo. Aquellas páginas posiblemente reflejaban las asperezas que tuvieron que limarse, producto de los conflictos que habían tenido originalmente Martí, Máximo Gómez y Maceo. Y si te recuerdas, cuando Martí llega a Nueva York, él crea una cosa que se llamó Front Street, en la oficina Front Street número 120, ahí es donde él crea la oficina de relaciones para crear todo lo que era el movimiento revolucionario para la reconstrucción de la isla de Cuba. Pero la ilusión de él es recuperar a los miembros del 68 y del 78 y juntarlos de nuevo en esta nueva etapa, que era la guerra nueva, la nueva guerra. Y para eso él necesitaba que ellos vinieran y estaban desperdigados. Maceo estaba por Honduras, estaba por Costa Rica, el otro estaba por sabe Dios por dónde. Luego, por lo tanto, él logra a través de Flor, de que en las comunicaciones se mandaron no sé cuántos telegramas, finalmente accedan a venir. Y cuando acceden a venir se reúnen en el número 21 de la calle 9 de Madame Grifou, el día 30 de marzo del año 1884. Y están allí, sentados. Y en aquella reunión, Martí está lleno de ilusión, de la misma manera que está claro en su mente la posición militar total de Máximo Gómez y por supuesto el general Antonio. Y cuenta la historia que Máximo Gómez, camino del baño, con una toalla al hombro, paró en el pasillo y se viró y le dijo: usted no hace nada. Usted se pone a las órdenes del general Antonio, porque las decisiones las van a hacer los militares. Entonces Martí, prácticamente aquello le cayó como un cubo de agua fría. Se levantó, termina aquella reunión, no le contesta en ese momento. Él le manda su famosa carta, donde le dice: no voy a perder un ápice en algo en que se me está yendo la vida y que quizás sea mucho más difícil de desarraigar el despotismo que usted presenta que el despotismo que hoy tenemos, porque ese va a venir avalado por algún gesto heroico o por batallas importantes. Ahí es donde él dice que no se puede. Y por eso no le dice: forma. créame, general, que no se funda un pueblo, que no se manda un campamento militar. Y era así. Por eso es que nosotros tuvimos el error de vivir siempre como una tierra de campamentos militares. Y eso nos hizo mucho daño a todos. Y no aprendimos el decálogo martiano. Quizás no entendimos la frase martiana. Que yo diría que dentro de todos los presidentes, a nosotros, en el caso nuestro de Cuba, todos de una u otra forma siempre tuvieron admiración por el apóstol de la independencia. Y todos tenían amor por Martí y por la patria. Pero obviamente se nos perdieron una serie de temas que no llevamos a la conclusión final. Y por eso perdimos todo lo que tuvimos. Pero Martí, cuando termina aquella reunión, hay un abismo, se crea un abismo entre ellos y José Martí.
Pero Martí no podía parar, porque él sabía que lo que tenía él que reconstruir y lo que él tenía que hacer dentro de la liberación y la lucha por la independencia y la guerra tan necesaria que tenía que llevar a Cuba, era prácticamente mucho más importante que los problemas personales que tuvieran. Y él contaba con el hecho fundamental de que es tan grande la libertad de Cuba y es tan grande el amor que estos hombres tienen por Cuba, que esto a la larga se va a eliminar. Y así fue, porque así se eliminó. Por eso él pudo concretar más tarde lo que fue Fernandina. Pero entre el año 1887 y el año 1889, Martí se dedica ya a construir la isla de Cuba, la República y sus ansias de libertad con palabras, con hechos y de una manera organizada. Por eso es que él comienza a mirar la posibilidad, cuando lo oyen en el Tamami Hall en 1887, el 10 de octubre, en aquella famosa alocución que hizo donde se encontró por primera vez con Rubén Darío, él hace un discurso tan lindo que fue aparentemente impactante. Y Rubén Darío, como los que estaban allí, y estaba José Dolores Pollo, que estaba cogiendo tranquilamente en taquigrafía aquel famoso discurso, se impresionó. Que lo invita a Cayo Hueso. Bueno, primero comunica con los clubes agramontinos de Tampa. De Tampa. Y entonces le dice a la gente, mira lo que hay aquí hay un gigante, aquí hay un hombre que de verdad puede ser el líder de esta revolución y el líder de este regreso nuestro. Y este es el hombre que nosotros tenemos que apoyar. Y por supuesto se va a Cayo Hueso, porque vivía en Cayo Hueso. Y entonces Cayo Hueso le dice a todos los demás, a María Reyes, le dice a Francisco Lamadrid y a todos los que estaban allí en el Cayo, mira lo que me acabo de encontrar y mira qué discurso más bonito. Porque Martí le dijo, quien quiera su tierra con ese cariño solamente comparable a lo que arrancan cuando sujetan a las raíces de los árboles, no piensa con complacencia en que la traición te pueda suceder y que quizás un vecino habilidoso te deje de sangrar en sus umbrales para poner sobre lo que quede de abono en tu tierra tus manos sucias, egoístas y irrespetuosas. Nosotros somos el único freno al despotismo presente y el freno al despotismo futuro. Nosotros construimos mientras otros destruyen. Somos escuela, látigo y vigía. Nosotros no morimos porque somos la reserva de la patria. Vamos a aprovechar esta pausa para llevarles a ustedes unos interesantes mensajes. Enseguida volvemos con el doctor Gustavo León, hablando sobre José Martí, nuestro apóstol de la independencia. Volvemos enseguida. Estaba usted narrándonos otro capítulo de la vida de Martí. Del 87 al 89, después de aquel famoso discurso que él hizo, yo diría que eso fue tan impactante, el mensaje, porque la gente oía en aquella época, cuando alguien hablaba, te prestaban atención y te observaban y estudiaban lo que tú decías. Hoy se nos olvida, hoy no hacemos nadie nada. Atiende. Nadie atiende hoy en día, esa es la Todo frase. el mundo oye, pero nadie escucha. Nadie escucha. Esa es la frase. Allá aquellos gigantes escuchaban todo. Y entonces Martí se convirtió en una alternativa de ilusión y de pensamiento. O sea que Martí se convierte en ese vehículo. La palabra de Martí era suficiente como para levantar montañas. Tampa lo reclama y él va a Tampa. ¿A quién? A los tabaqueros de Tampa, aquellos que se habían ido muchos, como Fernández O'Halloran, como el propio Manrara, como López Martínez Gibor. Todos se fueron de allí y regresaron fueron a la ciudad de Tampa. Esa es la famosa fotografía que también estuvimos ahí filmando, la famosa fotografía en Reunido de los Tabaqueros, en la escalinata. En la escalinata. Cerca de ahí. Ybor City, ¿no? Bueno, cerca de ahí llega Martí. Martí llegó ahí 22 veces. Yo creo que el sitio donde más estuvo fue Ybor City, en Tampa. 22 veces. Hizo 22 viajes a Tampa. Pero el primero fue bien impactante, porque fue los dos, 26 y 27 de noviembre, ¿no? 27 de noviembre los cantemos ante la túnel viral y una de la vida. Acuérdate que eso fue la muerte de los 8 estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871. Un poquito después de la fundación de San Carlos, que fue el 11 de noviembre de 1871. Unos días después, asesinan a esos 8 estudiantes de medicina que no habían hecho nada, pero que para los españoles era importante hacerlo porque pensaban que esos muchachos enardecían y después se iban a la montaña y se convertían en médicos de los insurrectos, como le llamaba él, no del ejército ni tampoco de la población. Luego, por lo tanto, Martí llega con aquello, llega con todos y para el bien de todos y cierra con broche de oro posiblemente uno de sus discursos más magistrales que hizo en aquella ciudad. Cuenta la historia que allí cerca hay un hotel que se llama el Hotel Cherokee. Hay una fonda que se llama Rubiera. Y en aquella fonda Rubiera, en el Hotel Cherokee, en uno de sus viajes, tratan supuestamente de envenenarlo. Hay un médico que se llama Miguel Barbarosa,
que es el que lo atiende durante su estancia en el momento del envenenamiento. Pero yo no tengo datos suficientes, León, para decirte que efectivamente lo envenenaron en aquel Hotel Cherokee o en la Fonda Rubiera. Sí te puedo decir que sus convalecencias fueron a casa de una negra y de un negro que se llamaba la familia Pedroso, sí. Paulina Pedroso y su marido, que estaban muy cerca, y de hecho yo he ido muchísimas veces a Tampa y comparto mucho con el coronel Orlando Rodríguez, me siento ahí donde está el Parque Martín Maceo. Hemos estado allí también. Correcto, bueno, ese es el sitio donde supuestamente está el espacio donde estaba la casa de Paulina Pedroso. Y cuenta la historia que por las noches los cubanos se amotinaban afuera de la calle porque sentían el tableteo de Martí escribiendo sus discursos y sus trabajos y pensamientos en un taburete posiblemente con un quinqué, que era lo que había en aquella época. Un poquito más a la izquierda o diagonal prácticamente del Parque Martí que está allí, vas a ver el Club Martí Maceo, que se funda en 1898, que es el primer club integrado de nuevo en Tampa, en una ciudad sureña, blancos y negros, porque no había otro sitio donde pudieran ir los dos, y como para cubanos, para nosotros los cubanos, no existe el color, porque no podemos distinguir el color bien. Doctora, aquella frase de cubano es más que negro, pues por supuesto, esa fue la lucha eterna de Juan Alberto Gómez, de Morúa Delgado, contra este enojo y todo aquello por el famoso partido. Doctor, vamos a invitar a nuestros televidentes a que vean estos interesantes mensajes y volvemos enseguida con el doctor Gustavo León hablándonos de José Martí. Volvemos. Bien, aquí estamos de nuevo con el doctor Gustavo León, un eminente historiador de nuestra patria, de Cuba, de la historia de Cuba, y un eminente médico cirujano que nos honra con su presencia y su práctica, su profesión en la ciudad de Miami. Y esto es un programa especial que está ya llegando casi a su final. Doctor, ¿cómo vería Martí la situación actual? Yo siempre me he hecho esa pregunta, León. Y muchas veces me han dicho siempre que hubiera pasado si no hubiera muerto y que hubiera pasado si no hubieran desmantelado el Partido Revolucionario Cubano, que de hecho lo hizo Estrada Palma. Y que hubiera pasado, son tantas preguntas y tantas interrogantes siempre con el que hubiera pasado. Yo sí te puedo decir algo. Yo no puedo reconstruir a una persona en el presente porque carezco del conocimiento profundo, pero si me remito a lo que yo he leído y estudiado de él, yo te diría que él estaría en este momento extremadamente consternado y triste por la entrega y la traición que nos están haciendo desde esta nación, el presidente de esta nación, con respecto al pueblo cubano. Es como desconocer la guerra del 68 y del 78, es como desconocer la guerra del 95, es como desconocer la república que se fundó en el año 1902, los logros de la democracia nuestra cubana desde el año 1940, que se establece la constituyente, hasta el año 1952. Es como desconocer en realidad todos los valores que nosotros llevamos como república y que tuvo base fundamental el pensamiento martiano. ¿Por qué? Porque desde el Partido Revolucionario Cubano que él funda hasta el decálogo de pensamiento de él, ¿cuál es la primera preocupación? Primero, que todo cubano tenga trabajo. Segundo, todo cubano asociación libre. Tercero, todo cubano con la posibilidad de hacer su credo en la religión que crea. Cuarto, todo cubano tiene derecho a las libertades civiles y sociales. Quinto, todo cubano tiene derecho a los derechos que tiene un ser humano como derechos humanos, que yo creo que lo más cercano que estuvimos de ellos es porque fueron en realidad los hombres gigantes de la generación del 30, a nivel de 1948, el 10 de diciembre de 1948, que los hombres de aquella época, sin hablar, pero bueno, sabes que eran Guy Pérez Cisneros, los hombres de aquel grupo tan gigantesco de gobiernos demócratas, los que llevaron la Carta de los Derechos Humanos a las Naciones Unidas, cosa que el pueblo cubano no sabe y que ni siquiera habla de esto. Tienen derechos humanos por el trabajo que hicieron los cubanos, desde Chapultepec, pasando por Francia, y más tarde llegaron finalmente a las Naciones Unidas. Fueron cubanos auténticos, fueron cubanos de aquel gobierno demócrata, fueron individuos que tenían una visión diferente, tenían una visión martiana de la República, tenían una visión martiana del ser humano y tenían una visión martiana del futuro. Crearon prácticamente un país a imagen y semejanza de lo que él hubiera querido hacer. Era una juventud llena de principios. Total. Yo me acuerdo en sexto grado, mis profesores, era un pueblito a 66 kilómetros de La Habana, de madruga,
y tenían todo el aula siempre lleno de pensamientos de Martí. Julio Leiva, mi maestro, Wilfredo, mi maestro de cuarto, quinto, sexto grado, después ya en estudios superiores, la generación del 53, por ejemplo, nosotros fuimos a la logia, después yo me trasladé a la logia de fiesta del Cotorro, y ahí iniciamos los zapaticos de rosa, que era para recoger zapaticos para los niños pobres. Era una juventud llena de principios, que por eso, viendo la situación actual, nos da mucha tristeza, mucha tristeza. Han prendido a los cubanos que han querido luchar por la libertad de Cuba en contra de los Castro. Han permitido el crimen de Hermanos al Rescate. Han permitido que aquellos que fueron criminales en los Hermanos al Rescate y fueron acusados tengan libertad absoluta y sean reconocidos como héroes por el resto del mundo. Han permitido que se abra, o quieren permitir que se abran una serie de compuertas que hasta ahora han sido cerradas, no por la política, sino por la vergüenza y la dignidad, para darle de comer a Castro, a su séquito más interno y a aquellos que están allegados a él. Porque el pueblo cubano nunca se va a beneficiar de algo que nunca ha existido, porque el embargo lo ha tenido siempre el propio Castro para su pueblo y la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Partido Comunista. Han reconocido que desgraciadamente, y esto me duele muchísimo, una gran cantidad de cubanos se han agolpado para ponerse en lista de espera a ver si pueden regresar a Cuba y quizás comprar las cosas baratas. Sí. Mercenarios de la época moderna son los carpetbaggers americanos de la época pasada, que vienen con dinero para comprar lo que Castro les venda. Y yo sinceramente me da mucha tristeza porque esta no era la ilusión del pueblo cubano, ni tampoco es el pensamiento martiano. Gente sin escrúpulos completamente. Bueno, viene, la misma Biblia dice cuando Jesús echó a los mercaderes del templo. Correcto. Viene de ahí. Correcto. De ahí. Esa es la raza humana. Doctor, yo no sé cómo expresarle mi agradecimiento por su comparecencia, por su tiempo con nosotros, que esto quedará ya para la historia, para cuando vean, quizás lo vean otras generaciones, y sirva para levantar por lo menos, al menos, una esperanza de un mundo mejor, de una Cuba mejor. Sí, o decir como dijo una vez Carlito García, o ahora seremos libres para siempre, o siempre lucharemos para ser libres. Muy bonito. Gracias, doctor. Un placer. Vuelvo a decir gracias. Gracias del honor por el que me dieron ustedes. De todos los televidentes, a ustedes gracias por su audiencia, que es muy buena la audiencia que tiene este programa los sábados. Gracias de nuevo y nos vuelve Cayo Hueso ahora la próxima semana, el próximo sábado. Gracias, doctor.